El gobierno de Javier Milei está muy complicado y mantuvo silencio por casi una semana, luego que se denunciaran actos de corrupción al interior de su gobierno. Eh, y bueno, cuando salió la defensa finalmente, porque también aparece involucrada su hermana en algún sentido, cuando salió la defensa de estos actos de corrupción, que son gravísimos por supuesto, le echó la culpa al kirchnerismo. Es, eh, es la típica defensa, ¿no es cierto? El ataque. Te saluda Hugo Varela Mora. Vamos a resumirte en menos de 10 minutos esta noticia que, que uno supone, más bien voy a suponer, uno supone para un buen mandatario debería tenerlo muy, muy complicado y debiera salir a dar explicaciones. Sin embargo, las explicaciones no han convencido mucho. Compartimos pantalla. Eh, Vamos a dar cuenta de, aquí está, sí, se me va la página. Aquí está el terremoto por corrupción que golpea a Milei. Implicado tuvo unas 50 reuniones con cúpula libertaria. Lo trae el medio biobiochile.cl. Esa es la noticia, no la de Trump, que estaba recién apareciendo. Ahí se me quedó pegada una página. Pero esta es la noticia. Dice esta noticia, y vemos ahí la fotografía con la típica cara de circunstancia de Milei. Un terremoto político de proporciones golpea en Argentina al presidente Javier Milei y su gobierno, tras la filtración de audios de Diego Españulo, ex titular de la Agencia Nacional de la Discapacidad, sobre una presunta red de sobornos corrupción. Ahora se reveló que ha tenido más de 50 reuniones con la cúpula de hierro libertaria, círculo de confianza del mandatario trasandino. Desde que se filtraron sus audios, un sector del gobierno de Milei intentó instalar que el ex titular de la Agencia Nacional de la Discapacidad sería amigo íntimo de Victoria Villarruel. Pero esta hipótesis, que busca despegar al presidente y a su hermana del escándalo, parece difícil de sostener. No solo se trata de uno de los dirigentes que más visitó a Javier Milei en la Quinta de Olivos, sino que mantuvo más de 50 reuniones en la Casa Rosada y toda la cúpula libertaria autorizó sus ingresos, según publicó nuestro medio asociado Perfil. Según los registros oficiales a los que tuvo acceso a la citada cadena de noticias, entre diciembre del 2023 y mayo del 2025, Españulo estuvo en la Casa de Gobierno en 51 oportunidades. En total, el subsecretario de Gestión Institucional de la Secretaría General de la Presidencia Argentina, Eduardo Lule, autorizó 7 de los ingresos del dirigente. Además del asesor de Milei, la propia hermana del presidente argentino, que entre paréntesis a mí me parece increíble, digamos, que se permita este, este acto, digamos, de designar a familiares directos en puestos de gobierno. Eso es muy, ¿cómo decirlo? Es nepotismo, es nepotismo propio de los gobiernos dictatoriales, empezar a designar a familiares en puestos de importancia. Bueno, la propia hermana del presidente argentino también aparece de forma recurrente. En algunas oportunidades autorizó el acceso y en otras lo recibió en su oficina privada. Se trata de la dupla que peor quedó parada luego de la filtración de los audios, ya que de confirmarse la acusación serían quienes cobraban los sobreprecios de los medicamentos que adquirió la Andis. En las grabaciones se escucha a quien sería Españulo dar cuenta de la existencia de un esquema de recaudación ilegal de dinero con conocimiento del presidente argentino Javier Milei. Según los medios locales, consistiría en una red de operadores de la agencia donde solicitaban dinero a empresas proveedoras del Estado, principalmente en el área de la medicina, para así tener acceso a contratos oficiales. Pero no son los únicos que abrieron las puertas de la Casa de Gobierno. También figuran en los registros Santiago Caputo, asesor de Milei, Guillermo Francos, jefe de gabinete de ministros, y Federico Sturzenegger, ministro de Desregulación y Transformación del Estado. Cabe precisar que Guillermo Francos este lunes rectificó acusaciones esgrimidas en una entrevista por una mala interpretación mía con la vicepresidenta de Argentina, Victoria Villarruel, sobre que habría acercado a Diego Españulo al espacio de la Libertad Avanza. Sin embargo, ella me hizo notar que ese dato no es correcto y lo rectificó públicamente. Aquí está Guillermo Francos en esa rectificación en una entrevista y por una mala interpretación mía di a entender que Victoria Villarruel habría acercado a Diego Españulo al espacio de la Libertad Avanza.
La vicepresidenta me hizo notar que este dato no es correcto y lo rectifico públicamente. El país, Milei defiende a su hermana tras denuncia por corrupción y acusa al kirchnerismo de sembrar el caos. ¿Cómo se defendió Javier Milei? Bueno, mantuvo silencio durante casi una semana. Eso es lo primero. Mantuvo silencio durante casi una semana y ahora ha salido a replicar. ¿Y qué ha dicho? ¿Y qué ha dicho? El gobierno de Milei permaneció 5 días mudo, ahí está, ¿ve? Confirmado, sobre la existencia de una presunta red de corrupción en la compra estatal de medicamentos descrita en varios audios filtrados del ex titular de la Agencia de Discapacidad, Diego Españulo. Eh, Esta es la típica práctica, aprovecharse de recursos estatales, acordar sobreprecios y los sobreprecios, el resto de la plata, bueno, va para adentro. Eso es. Expulsó a Españulo del cargo, pero dejó que el escándalo creciera sin dar ninguna explicación, incluso después de que la justicia ordenase allanamientos. Finalmente, este lunes, Milei decidió hacer una defensa de su gobierno. Aunque no mencionó explícitamente el escándalo de las presuntas coimas, el presidente ultraderechista acusó al kirchnerismo de sembrar el caos de manera descarada. También elogió a su hermana Karina, secretaria general de la presidencia, involucrada en las denuncias. De verdad que a mí me parece impresentable que tenga a su hermana en la Secretaría General de la Presidencia. Es impresentable. Gracias, jefe, gritó Milei en alusión a su hermana. Fue un acto celebrado en la ciudad de Junín, provincia de Buenos Aires, donde presentó a los candidatos de su partido, La Libertad Avanza, para las próximas elecciones legislativas. También pidió una ovación para ella. En estos momentos donde el kirchnerismo se dedica a sembrar el caos, a generar inestabilidad y lo hace de manera abierta y descarada, les quiero decir que nada nos va a asustar. Si terminamos con el déficit de 123 años en un solo mes, ¿qué nos va a hacer que jodan ¿Quién nos va a hacer que jodan durante 2 meses y se vayan definitivamente? En respuesta a algunas expresiones del público que lo escuchaba, el mandatario vinculó las denuncias con el supuesto saneamiento que llevaría al cabo su gobierno. Les estamos afanando, robando a los choreros, dijo. Milei siguió en la misma línea que en la mañana del lunes habían ensayado otros altos funcionarios. Según la Casa Rosada, la denuncia de corrupción en discapacidad es una burda operación política del kirchnerismo que busca perjudicar la libertad avanza en plena campaña para las elecciones legislativas. Bueno, los casos de corrupción que acechan al gobierno de Milei, la promoción de la criptomoneda Libra, unas maletas que eludieron los controles aduaneros y las sospechas de una red de recaudación de sobornos en la compra de medicamentos en la mira de la justicia. Suman y siguen estos actos de corrupción, aparentemente en conocimiento del presidente Milei, y bueno, se defiende como gato de espalda, decimos en chileno. Varios escándalos de corrupción acechan al presidente argentino Jaime Milei en su segundo año al mandato, a 2 meses de las elecciones legislativas. El ultraderechista tiene una imagen positiva superior al 40% y hace lo posible por despegarse de estos actos de corrupción. Esto es una monumental operación a 2 meses de las elecciones, aseguró en una entrevista con el canal de noticias A24. Sí, bueno, en fin, la mejor defensa es el ataque y el presidente Javier Milei lo tiene súper claro, por eso es que defiende atacando y reconociendo poco las denuncias. Los audios que se han conocido públicamente son evidentes, ¿no es cierto? Y, y bueno, la corrupción acecha a todos los gobiernos de América Latina. Por lo tanto, no creo, sinceramente, que el gobierno de Milei sea precisamente la excepción. Bien, somos sala de prensa. Lo importante sería reconocerlo, digamos. Sí, tenemos estos pequeños problemas, qué sé yo, pero ya los vamos a solucionar y no echarle la culpa al empedrado. Somos sala de prensa. Muchas gracias por acompañarnos. Coopere con nuestros medios de comunicación. Hágase miembro del canal de YouTube. Si no, puede donar también en nuestro sitio web directamente. Nos vemos. Que esté muy bien. Chao, chao. Adiós.